Un saludo a todos. Quisiera presentarle en este momento el método de orar con la palabra, con la Biblia, a través de la introducción a la lección divina. Es un método muy interesante que nos permite orar desde nuestros hogares, desde el espacio que tengamos y hacer vida y conectarnos con la palabra de Dios de una manera sencilla, fácil, de acuerdo a la profundidad que cada uno quiera. Vamos a comenzar con el método. El método de la lección divina tiene 4 pasos, pero es más que un método. No se trata simplemente de una forma de leer la Biblia, sino que es un camino espiritual, es un camino de crecimiento personal que va desarrollándose a medida que uno va ejercitándose en este método y va haciendo entrar la vida en la palabra y la palabra de Dios en la vida. Por lo tanto, es un diálogo. A través de este método hablamos nosotros a través de nuestra oración y también permitimos que Dios nos hable a través del texto bíblico y lo que nos vaya sugiriendo en la oración. Es un diálogo constante entre Dios y nosotros, no solo un monólogo donde nosotros pedimos o Dios simplemente habla sin acoger en nuestro corazón esta palabra que se nos revela y se nos muestra en la Biblia. Es también unir la vida y la oración. Así como vamos marcando la semana con la Eucaristía dominical, vamos marcando también los días a través de esta meditación de la palabra de Dios que va, donde va entrando nuestra vida, va entrando nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestro anhelo, nuestra esperanza, y por otro lado también la oración se va alimentando de la vida litúrgica. Por lo mismo es una prolongación de la liturgia. Los sacramentos, la Eucaristía, se van masticando, se van desarrollando a través de una oración constante, que es lo que produce el método de la lección divina. Y son 4 pasos: leer, meditar, orar y contemplar. Vamos a revisar cada uno de estos pasos. Leer. La pregunta clave aquí es ¿qué dice el texto bíblico? Antes de preguntarnos qué me dice a mí o concluir rápidamente alguna acotación sobre el texto bíblico, lo importante es qué dice el texto en sí mismo. Para eso hay que tener 3 actitudes básicas. Leer con el mismo espíritu, es decir, en un ambiente de oración, y sobre todo pedirle a Dios que nos envíe su espíritu para comprender correctamente su palabra. Leer en comunión con toda la iglesia, en un espíritu de comunidad que busca también vivir esto como un servicio a los hermanos y no simplemente como un ejercicio personal de crecimiento. Y leer con el corazón, en el sentido amplio de lo que significa en la Biblia el corazón, con la mente, con la voluntad, con la decisión, con el espíritu también de poner nuestra vida en sus manos. Es importante acá marcar sobre todo qué tipo de texto se trata, leer los comentarios abajo de las Biblias que nos puedan ayudar a entender bien de qué texto estamos hablando y qué es lo que este texto sugiere. Sobre qué texto elegir, no es bueno elegir un texto al azar, porque puede permitir una práctica media supersticiosa, media adivinatoria, y acá les sugiero algunos caminos para elegir los textos. El más común, el más útil, es seguir los textos de la misa, ir buscando el texto de la misa al día, sobre todo el Evangelio, e ir leyendo cada día o una vez por semana en el ritmo que cada uno quiera, ese texto e irlo meditando. También nos puede servir para preparar la misa el domingo y meditar el texto antes de la misa. También la lectura continua de un libro, ir parte a parte, tal cual como se divide en las Biblias nuestras, los textos bíblicos con subtítulos, ir cada subtítulo un día o una ocasión y leer continuamente un libro completo. Es muy útil por lo menos haber leído un evangelio con este método. Lectura por bloques también es posible. Vamos a leer, por ejemplo, el Pentateuco o los Evangelios sinópticos o las cartas de Pablo, tomando los textos más importantes de cada uno. También podemos leer por temas, es decir, vamos a leer las mujeres en la Biblia, vamos a leer los pobres en la Biblia, o quiero leer la creación en la Biblia, o quiero leer eh, no sé, el concepto de la justicia, e ir meditando durante un tiempo sobre estos temas. También se puede hacer una lectura por personajes, es decir, voy a leer la historia de Abraham, la historia de Jeremías, la historia de Pedro, no sé, de Jesús, para así poder identificarme también con este personaje y ver su camino espiritual como un reflejo también de mi propio camino espiritual. Y por último, establecer un itinerario de lectura, leer algunos libros en particular, ¿cierto? En un orden
que me va a permitir ir siguiendo el camino de la revelación, ¿no es cierto?, a través de esta búsqueda de textos. Lo más recomendable para empezar es seguir los textos de la misa. Hay bastantes libritos disponibles con los textos, incluso páginas de internet o aplicaciones que permiten leer el texto de la misa e incluso leer algún comentario. Una vez que hemos entendido el texto medianamente, podemos ya preguntarnos en el meditar qué nos dice el Señor por su palabra. ¿Qué nos dice ahora? Ahora que ya sabemos lo que el texto dice, podemos preguntarnos qué nos dice. Se trata de esta palabra que desciende al corazón, que me implica, que me exige, que me confronta y me pide también revisar mi propia vida. Se trata de que voy a mirar mi vida al espejo de lo que la palabra me ha dicho, ¿cierto? De lo que este texto sugiere, lo que este texto invita, para cuestionarme. Más que empezar a cuestionar el resto, la idea del texto bíblico, de la lección divina, es que yo pueda también cuestionarme a mí mismo y descubrir qué es lo que Dios quiere para mí. Es rumiar la palabra, masticarla, es decir, volver al texto, volver a leerlo una vez que ya lo empecé a meditar, ir a cierta parte que me llamó la atención. Permite es como alimentarse, ¿no es cierto? Permite una masticada más digestiva del texto y no solo una pasada rápida sacando una frase y ya, ahí está lo que el texto quería decir, sino una mirada más profunda. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerle preguntas al texto, imaginariamente como si el texto fuera una persona. Entonces nos enfrentamos al texto bíblico y, por ejemplo, el texto del buen samaritano, y le preguntamos al texto cómo este hombre puede ayudar a un enemigo, cómo aquellos levitas pudieron pasar de largo, etcétera. ¿Cómo se sintió el samaritano al ser ayudado? Otra forma es meterse dentro del texto, es decir, aparecer como un personaje más, inventarse que estoy en el público que está escuchando o que soy uno de los personajes protagónicos, incluso irme cambiando de personaje, lo que permite también confrontarme de manera más dura porque estoy dentro de la imagen, dentro del relato. Y por último, actualizar el texto, es decir, contar la misma historia o el mismo discurso, pero en un lenguaje actual, que me permita ver cómo ese texto se viviría hoy día. Si eso ocurriera hoy, ¿cómo ocurriría? Tal vez en vez de ser un asaltante en el camino, sería alguien que chocó en un auto, por ejemplo, porque eso permite también actualizarlo, permite irle dando vueltas al texto de distintas maneras y cada vez que surge una duda se puede volver a leer el texto, volver a leer el comentario y sobre todo si esto se puede hacer en comunidad o en familia, permite ir confrontando también las visiones de los demás, e ir aclarando cada vez más lo que el texto en realidad nos quiere decir. Una vez que esto está medianamente claro, tampoco se trata de que lo descubramos todo completamente, algunas ideas centrales por lo menos que estén ya meditadas a nuestra respuesta. Es decir, el Señor nos ha dicho esto en su texto bíblico, esto me implica, me confronta de esta manera y eso hace que yo ahora le responda o le respondamos al Señor en su palabra. Y lo podemos hacer a través de la oración de alabanza, ¿cierto? Alabando a Dios por lo que es, por lo que este texto nos ha mostrado su persona, pidiéndole perdón por las infidelidades que este texto bíblico ha puesto en evidencia, una oración de intercesión, de petición por nosotros, por los demás, por aquella persona que puede estar viviendo la misma situación que está en el texto, por aquel que ha sufrido lo mismo, por aquellos que en este momento están necesitando tal vez esa palabra que el texto bíblico ha dicho. Y por último, una oración de gratitud, donde damos gracias a Dios por este espacio de oración, este espacio de confrontarnos con su palabra y cómo nos ha iluminado. En la lección divina comunitaria es muy útil en este momento hacer peticiones estilo la oración de los fieles de la misa, porque permite también el diálogo entre todos, ¿no? Esto permite la posibilidad de ir conversando juntos e ir descubriendo lo que Dios quiere. Y el último momento, el contemplar, se trata de centrarnos en qué rasgo, qué aspecto nuevo del Señor hemos descubierto, qué, qué hemos mostrado. No se trata simplemente de una nueva conclusión, sino recrearnos, detenernos a mirar en aquello que de Dios nos ha mostrado este texto. De ahí esta frase de los hebreos, ¿no? Fijo los ojos en Jesús. El centro está en Él, ya no en mi meditación, ya no en mis necesidades o las de los otros, sino en el Señor que se nos ha mostrado a través de este texto como un maestro, como misericordioso, como el Dios de la justicia, el Dios de la vida, el Dios de la paz, y centrarnos. Se trata de mirarnos a nosotros mismos desde el corazón de Dios, tratar de entender
aquello que Dios me ha mostrado y cómo me ve Él. La idea es salir de uno mismo, ¿no es cierto? Y recrearnos en esta imagen de Dios. Y inevitablemente, mirándonos desde Dios, eso implica también que nuestra oración se hace acción. Algo de mi vida debo cambiar, en algo debo comprometerme, en algo debo mostrarme distinto antes, y solo ahí la lección divina está completa. Cuando he podido ya hacer acción aquello que he meditado, que he orado y que he contemplado. Estos son los cuatro pasos de la lección. Ahora, ¿cómo hacerlo? Primero, debemos vivir o podemos vivir la Eucaristía como una lección divina, siguiendo los pasos de el perdón, ¿no es cierto? La lectura, la liturgia de la palabra, la oración de los fieles y la contemplación en el momento de la comunión. También podemos en nuestra vida ir estableciendo un ritmo de oración que nos permita de alguna manera mantener una constancia. No se trata de hacerlo todos los días, generalmente eso es difícil, pero si me propongo hacerlo una vez a la semana, en un día y una hora fijo, hacerlo ese día y esa hora fijo, o jueves en la tarde, por ejemplo. Aunque sean 5 minutos, no es necesario que sea una hora para esto. Basta el momento y ya el ritmo va a dar la fidelidad y va a dar la profundidad. Muchas veces nuestra vida espiritual es un poco débil, no tanto porque falte una cantidad de oración, o de liturgia o de lectura de la Biblia, sino porque aquello no es constante, sino porque no tiene un ritmo que me permita ir adecuándome a esta búsqueda. Por eso nuestro objetivo en el fondo es que la vida sea una oración constante, ¿cierto? Puesta en manos de Dios.